Fitness en la Nube, episodio 133. Bienvenidos a todos un viernes más aquí a vuestro podcast, a Fitness en la Nube, donde hablamos de fitness, de nutrición, de entrenamiento y donde cada viernes, cada semana os traigo las técnicas, los consejos, estrategias, trucos y como lo queráis llamar para que construyáis un mejor físico y tengáis un estilo de vida más activo y más saludable. Hoy vamos a hablar de cumplir años y vamos a ver algunos pequeños consejos para tener pues una vida longeva, digamos, una carrera longeva dentro del gimnasio y dentro de un estilo de vida fitness, podríamos decir. Pero antes vamos a hablar de la Academia de Fitness en la Nube, ya lo sabes, es tu plataforma online para verte mejor, sentirte mejor y rendir mejor. Aprenderás de entrenamiento, alimentación a través de cursos, de talleres prácticos, todo con clases en vídeo. Tendrás también programas de entrenamiento diseñados de diferentes niveles, de diferentes distribuciones con diferentes objetivos y los tendrás directamente para descargar y llevar a cabo. También tendrás planes de alimentación que también están diseñados directamente para descargar y pegar en la nevera y seguirlos, o también podrás optar por el camino de crear tu propio plan de alimentación que sea personalizado a tu gusto y bajo tus propias reglas y mucho más. Tenéis también pues el programa de entrenamiento en forma en casa. Si eres de los que les da un poco alergia el gimnasio y prefieres entrenar en casa, pues no hay ningún problema porque tienes pues todo el programa completo de entrenar en casa con un sencillo y barato y fácil de guardar material que puedes conseguir en cualquier sitio, y todo esto lo tienes por solo 10 euros al mes, así que échale un vistazo, fitnesslanube.com. y como digo siempre, si no te gusta, si no te convence el contenido, si no quieres formar parte más, pues te das de baja sin ningún problema, sin ninguna penalización y puedes ir y venir cuando quieras. Y hoy, como digo, vamos a hablar sobre algunos consejos que recomendaría a quienes quieran empezar o quizás incluso ya hayan empezado a entrenar y tengan ya una cierta edad, digamos, porque no sé tampoco muy bien cómo referirme a esta demografía, pero más o menos a quienes tengan más de 40 años, ¿vale? Por poner la barrera en algún sitio, ¿no? Que en algún sitio hay que ponerla, pues quienes tengan más de 40 años más o menos se van a beneficiar mucho de estos consejos que voy a dar porque son especialmente útiles para esta población específica. Ahora dicen que los 40 son los nuevos 20, yo de momento no lo sé porque no tengo 40, ¿no? Pero soy bastante escéptico con eso y dentro del gimnasio al menos creo que las reglas del juego van cambiando un poco, tampoco enormemente, pero van cambiando un poco conforme vamos cumpliendo años y muchas veces veo a gente más mayor intentando entrenar o intentando imitar a alguien de 20 años, ¿no? Y aplicando, digamos, las mismas reglas. Y creo que esto no es del todo correcto o no es el enfoque más eficiente, podríamos decir. Y por cierto, si os interesa esta temática, recordad también que en la academia tenéis un curso específico de entrenamiento de nutrición para personas de más de 40 años, donde cubro pues estos consejos que voy a dar y los explico mucho más en profundidad y damos algunas estrategias para pues aplicar a tus entrenamientos y llevar un estilo de vida activo sin tener que sacrificar tu vida y sin tener que venderle tu alma al diablo, como muchas veces parece que tenemos que hacer. Así que hoy os voy a dar algunos trucos o consejos para que podáis aplicar vosotros mismos si tenéis más de 40 años o incluso si sois entrenadores, que me consta que este programa lo siguen varios entrenadores, pues algunos consejos para que vuestros clientes o la gente que está en el gimnasio, si sois monitores de gimnasio o lo que sea, pues los clientes más mayores pues puedan entrenar de una forma más eficiente. Y por supuesto cabe destacar que estos consejos, al igual que cualquier consejo, están muy sujetos a la individualización. Es decir, una persona de 45 años con un background, con un pasado muy deportivo, que haya sido esa persona muy activa durante toda su vida y que lleve entrenando con pesas 15 años, pues es muy probable que no necesite la mayoría de estos consejos o que solo necesite
necesite algunos. Y al revés, una persona de 35 años, sedentario toda su vida, pues todos estos consejos le vendrán de perlas, aunque no haya cumplido todavía los 40 años. Entonces, todo depende un poco del contexto y de la persona. Así que debéis de ser vosotros los que determinéis si estos consejos os aplican o no, y cuáles de estos consejos serían aplicables en vuestra situación y cuáles no, porque a lo mejor hay algunos que os vienen muy bien y otros que no, ¿vale? Esta no es una lista de mandamientos, ¿vale? Solo son algunos consejos, así que tómate la libertad de utilizar los que creas que te van a poder ayudar. Y vamos a empezar por el primero, que es, por supuesto, la alimentación. A estas alturas, pues todos sabemos que la alimentación es muy importante, pero lo que ocurre es que muchas veces, aunque sigamos una buena alimentación o una alimentación correcta, nos llevamos las manos a la cabeza cuando esa buena alimentación de alguna forma deja de funcionar, entre comillas, ¿no? Y yo me he encontrado muchos casos que me dicen, es que estoy echando barriga o estoy echando culo, sobre todo las mujeres, ¿no? Y no lo entiendo porque llevo una alimentación saludable y me alimento así desde hace 20 años y nunca he tenido estos problemas que tengo ahora, ¿no? Y ahí es en ese mismo comentario, en esa misma frase donde está la respuesta. Probablemente tengas razón y estés haciendo las cosas bien, estés llevando una alimentación saludable, escogiendo bien los alimentos y demás, pero ¿qué ocurre? Que tu cuerpo ya no necesita lo mismo que hace 20 años, porque nuestra tasa metabólica disminuye con la edad, ¿vale? Está un poco sujeta a la edad que vamos teniendo, ¿no? Por lo que si antes nos alimentábamos con, digamos, 2.600 calorías, ¿vale? Por ejemplo, aunque no cuentes calorías, pero imagínate que los alimentos que consumías, pues más o menos estaban ahí en torno a las 2.600 calorías. Y ese era más o menos tu mantenimiento calórico, lo que necesitabas para funcionar. Pues por eso no ganabas peso y te mantenías pues más o menos kilo arriba, kilo abajo en tu mismo peso y estabas pues satisfecha con ese peso corporal. Pero ahora pues tú sigues consumiendo esas 2.600 calorías, no has cambiado nada, pero tu cuerpo ya no necesita 2.600, ahora necesita 2.400, por ejemplo, por lo que cada día estás consumiendo 200 calorías de más y realmente 200 calorías tampoco son muchas, ¿no? Pero si esas 200 calorías las vas exponencialmente aplicando, añadiendo, pues al año estamos hablando de 73.000 calorías, ¿no? Y si tenemos en cuenta esa estimación de que en medio kilo de grasa hay unas 3.500 calorías, que por cierto esa es la razón de que se diga por ahí que para perder pues medio kilo de grasa a la semana lo que tenemos que hacer es tener un déficit calórico de 500 calorías, porque si multiplicamos 500 calorías de déficit, lo multiplicamos por 7, ¿no? Que 7 días de la semana, pues eso nos da 3.500 calorías y por eso es la razón de que se diga esto de que para adelgazar medio kilo de grasa a la semana pues tenemos que consumir 500 calorías de menos, pero como digo siempre, estos son solamente números sobre un papel, por lo que tampoco hay que tomarlo al pie de la letra, pero si nos guiamos por estos cálculos o estas estimaciones, ¿no? Para hacer pues una aproximación, estas 73.000 calorías de más que consumimos al año supondrían un aumento de peso de unos 8-10 kilos, ¿vale? Y es cierto que no estabas haciendo nada mal y que te estabas alimentando bien, pero tu cuerpo ya no necesita lo mismo que antes, que hace años, y por eso, aunque sigas consumiendo los mismos alimentos, es importante que ajustes las cantidades para no tener ese superávit constante todos los días, ¿no? Por eso cuando tenías 20 años y te ibas al McDonald's de turno, ¿no? A inflarte hamburguesas, no te pasaba nada y como te descuidaras, incluso te levantabas al día siguiente pesando menos, ¿vale? Habiendo perdido peso. Y ahora pues te comes un viernes una hamburguesa orgánica con pan de espelta y sin gluten y demás, y al día siguiente te levantas hecho una pelota, ¿no? Porque el cuerpo no tolera igual los excesos con 20 que con 40 años. Así que siempre es importante prestarle atención a la alimentación, pero en estas franjas de edad es mucho más importante. Y el siguiente consejo sería el tema de la fuerza de voluntad. Y la fuerza de voluntad es un concepto muy interesante, ¿no? Y yo en lo personal estoy convencido de que toda esa gente que se dice a sí misma, a sí mismo, yo es que no tengo fuerza de voluntad para esto o para lo otro, para lo que sea, realmente
no es que no tengan fuerza de voluntad, es que no quieren hacerlo, porque la fuerza de voluntad, a mí en lo personal, no me parece un don, que o bien se nace con ella o sin ella, ¿no? Sino que me parece más un recurso que cada uno emplea donde quiere. Es prácticamente igual que el dinero. Tú puedes comprarte un móvil de 1.000 euros si quieres y a lo mejor pues yo me conformo con uno de 300, ¿no? Y me puedes decir, yo es que no tengo dinero, no llego a fin de mes, ¿no? Pero la realidad es que sí tienes dinero, a lo mejor tú y yo cobramos lo mismo, solo que tú has decidido emplear el dinero donde tú has querido y yo donde he querido yo. Entonces, al final, la fuerza de voluntad es igual, todos tenemos este recurso y la empleamos donde queremos o donde nos parece. ¿Qué ocurre? Que a medida que nos hacemos más mayores, pues lógicamente vamos teniendo más responsabilidades. En esas edades, pues ya la gente pues se va casando, hijos, conforme se avanza más, incluso nietos, ¿no? Un trabajo, una casa que mantener, etcétera. Y las responsabilidades y las tareas que hacer a lo largo del día pues van aumentando conforme cumplimos años. Y eso implica poner más de esa fuerza de voluntad en esas tareas que tenemos que hacer, por lo que se nos gasta antes, por así decirlo. Cuando tenías 20 años y vivías con tus padres y lo único que tenías que hacer era pues estudiar e ir a entrenar, ¿vale? E ir a entrenar además era un hobby porque querías hacerlo y ya está, pues entonces no tenías ningún problema de fuerza de voluntad. Pero conforme pasan los años, las responsabilidades aumentan y tienes que emplear la fuerza de voluntad en muchas otras cuestiones, ¿no? Así que mi consejo es cuidar mucho de esa fuerza de voluntad y ver en qué la estás empleando. Ten en cuenta que cada decisión que tomamos implica un gasto mayor o menor, dependiendo de la magnitud, digamos, de la decisión, ¿no? De fuerza de voluntad. Si eres de las personas, por ejemplo, que llegas a casa por la noche y estás rendido después de todo el día y ya ni te apetece ir a entrenar ni hacer una cena en condiciones porque es que no te apetece ni cocinar, pues asegúrate de que cuando llegues a casa pues tengas la mochila del gimnasio preparada en la puerta para ir a entrenar, o mejor aún, asegúrate de no llegar a casa sin antes haber ido al gimnasio. Y es que este es un consejo muy bueno porque de esta forma te aseguras de que vas a ir a entrenar sí o sí, porque no vas a tener que tomar esa decisión de llegar a casa, sentarte en el sofá y entonces decir, tengo que levantarme del sofá con lo bien que estoy aquí, cambiarme de ropa, ir al gimnasio con la gente que hay ahora, encima está lloviendo, ¿no? Y esta es la decisión a la que mucha gente se enfrenta todos los días y acaba por no ir, pero no porque les falte fuerza de voluntad, sino porque son humanos. Yo en esa misma situación haría lo mismo. Llego reventado de trabajar, me siento 5 minutos en el sofá, ¿no? Antes de cambiarme de ropa para ir al gimnasio y te entra ahí la pereza máxima, ¿no? Y acabas al final por no ir, porque se está mejor en el sofá. Pues para solucionar esto, evita tener que tomar esa decisión, y si te llevas, por ejemplo, la bolsa del gimnasio en el coche cuando vayas a trabajar, pues te vas desde el trabajo al gimnasio directo y así no tienes que tomar esa decisión y ahorras esa fuerza de voluntad. Y con la cena pasa igual. Si te aseguras de llegar a casa después de entrenar y tener ya la cena preparada, no tienes que enfrentarte a la decisión de qué voy a cenar hoy, no me apetece cocinar, ¿no? Y va a ser muy difícil que acabes pues consumiendo una pizza o cualquier cosa así rápida, porque ya tienes tu cena saludable, digamos, preparada. Ya simplemente tienes que cogerla y consumirla y ya está. No te va a ocupar pues esa fatiga de decisión. Y esto funciona con todo. Siempre que tengáis una decisión difícil en la que siempre pincháis, en la que siempre creáis que estáis fallando, pues intentad darle la vuelta a la situación, intentar pues o bien no tener que tomar esa decisión, o bien que esa decisión ya esté tomada de antemano y de esta forma no tomarla, ¿no? Y esto es muy importante, como digo, para todos, pero a medida que adquirimos más y más responsabilidades, pues se hace no algo importante, sino algo más crucial, ¿vale? Y a partir de aquí ya los demás consejos van a ir más enfocados al entrenamiento, y el tercer consejo y el primero del entrenamiento que voy a dar
es, pues muy a pesar de muchos, tener mucha precaución e incluso en la mayoría de los casos diría eliminar los ejercicios con barra, los presses de banca, las sentadillas, los pesos muertos, el press militar, el remo con barra, ¿vale? Todo este elenco de ejercicios, y digo que a muchos les va a doler porque es lo que nos enseñan desde todos sitios, ¿no? Que todo el mundo tiene que hacer sentadilla, press de banca, pesos muertos, ¿no? Porque además son los ejercicios a los que se llaman básicos, ¿no? ¿Y cómo vas a entrenar sin básicos? Porque lo básico siempre va lo primero. Pero resulta que la mayoría de la gente con esta edad que se apunta al gimnasio, el rango de movimiento de las articulaciones que tiene, pues va a estar por lo general limitado, ¿vale? No es algo que le ocurra a todo el mundo, pero sí que es algo generalizado. Y esto implica que en ejercicios con barra, donde la barra es la que dictamina el movimiento y te quita esa libertad, pues puede hacerte más mal que bien, simplemente por el hecho de que tus articulaciones no están preparadas para el rango de movimiento que la barra te está exigiendo. Y esto, por supuesto, se extiende también al multipower, a la máquina de multipower. Lógicamente, si un press de banca con barra ya te bloquea el movimiento, el multipower pues te lo bloquea muchísimo más, ¿no? Pero afortunadamente esto es algo que se puede solucionar muy fácilmente. Simplemente, pues en lugar de utilizar ejercicios con barra, pues utiliza ejercicios con mancuernas, más poleas, más bandas elásticas, ¿no? En lugar de la barra y ya está. Generalmente, cuanta más libertad tengas en el movimiento, mejor. Porque esto es como lo que hablábamos la semana pasada, creo, del pues típico cuerpo del jugador de baloncesto que tenía una desventaja mecánica para según qué ejercicios. Pues esto es igual, solo que no es una desventaja mecánica por las palancas biomecánicas de esa persona, sino por la limitación del rango de movimiento articular. Así que por eso es mejor, por lo general, evitar los ejercicios con barra. Y el siguiente consejo sería reducir ligeramente el tempo de los ejercicios. Y para quien no lo sepa, el tempo simplemente es la velocidad de ejecución de un ejercicio. Y yo siempre digo y recomiendo pues levantar de la forma más explosiva posible. Aunque el peso que estés moviendo sea mucho, ¿no? Porque a lo mejor estás trabajando a pocas repeticiones, pues tu intención debe ser mover el peso muy deprisa, aunque físicamente el peso o la barra o las mancuernas o lo que sea, pues se mueva despacio, pero tu intención debe ser levantarlo lo más deprisa posible y luego hacer la otra fase, la fase excéntrica, de forma más controlada. Pues aunque yo siempre suelo recomendar este consejo, digamos, de forma general, como he dicho, pues a veces las reglas del juego cambian, ¿no? Y para una persona más mayor, pues casi que recomendaría reducir intencionadamente la velocidad del ejercicio y de esta forma pues aumentarás el tiempo bajo tensión, necesitarás menos peso, por lo que pondrás menos tensión sobre las articulaciones y además si esa persona no ha entrenado nunca antes, es la primera vez que pues se apunta al gimnasio a entrenar con pesas, pues haciendo esto se le hace ser más consciente del ejercicio y de los músculos que trabaja ese ejercicio, porque va a ser más consciente, digamos, de esa activación muscular. Así que de forma general, el tempo, la velocidad de los ejercicios para este tipo de personas, pues suelo recomendar que se reduzca un poco, tampoco en exceso, ¿vale? Pero sí bajar la velocidad de los levantamientos, hacerlo más despacio, ¿vale? Tampoco os paséis, no lo hagáis a cámara lenta, ¿no? Pero sí que reducir un poco la velocidad. Y el siguiente consejo sería alargar el tiempo de calentamiento. El calentamiento es una fase del entrenamiento que conforme vamos cumpliendo más años, pues va siendo más importante, por lo que tiene sentido dedicarle más tiempo conforme pasa el tiempo, ¿no? Conforme vamos cumpliendo años. Por ejemplo, con 20 años, pues llegabas al gimnasio, movías un poco los brazos para un lado, para otro y ya está, ¿no? Y hacías press de banca con 80 kilos. Pero ahora pues tienes que tomarte tu tiempo y a lo mejor en lugar de estar 5 minutos calentando, pues necesitas estar 10 o 15, ¿no? Aquí cada uno tendrá que ver su situación personal, pero por lo general el tiempo que empleamos en calentar
debería ser directamente proporcional a la edad que vamos teniendo. Y por supuesto calentar de forma óptima, no estoy hablando de estar más tiempo, estar 20 minutos subido en la cinta de correr, ¿vale? Y si quieres pues saber más sobre cómo calentar, porque no me voy a extender mucho más en este consejo, si quieres saber cómo calentar correctamente para una sesión de pesas, ¿vale? Específicamente, pues en el blog tienes un artículo que escribí, ¿vale? Que te voy a dejar enlazado en las notas del programa, y también en el libro de Entrenar para Ganar, que lo tienes en Amazon, pues también lo explico al detalle, así que tienes estos dos recursos para conocer más sobre el calentamiento. Y luego ya el sexto consejo que quería compartir con vosotros sería trabajar o darle especial atención a los puntos débiles. Y este es un consejo que realmente vale para todo el mundo, pero la diferencia es que conforme vamos cumpliendo años, pues los puntos débiles son más, ¿no? O al menos son más evidentes, ¿no? Entonces, muchas veces es conveniente pensar más allá de simplemente llegar al gimnasio para entrenar pecho o para entrenar espalda o para entrenar piernas, ¿no? Y centrarse en puntos, digamos, más específicos que necesitan pues más atención. Por ejemplo, una zona que suele requerir atención son los manguitos rotadores, especialmente la rotación externa del hombro, ¿vale? Para una correcta movilidad y también para la lubricación del hombro y que pueda trabajar bien. Pues sería algo que deberías incluir en tus entrenamientos, además del programa de entrenamiento que estés haciendo, pues incluir, digamos, diversos movimientos para estos puntos clave, ¿vale? O por ejemplo, el movimiento en particular de flexión y extensión de cadera, a mí en lo personal me parece muy importante, especialmente en esa franja de edad y también especialmente con el estilo de vida que llevamos actualmente, que estamos pues siempre sentados, ¿no? Entonces, por ejemplo, un ejercicio que suelo recomendar mucho son los compound rows, ¿vale? Que básicamente es un ejercicio que se puede hacer en polea, o yo prefiero al menos hacerlos con bandas elásticas, donde combinas tanto una flexión y extensión de cadera como un remo, y es un ejercicio que no demanda mucho del sistema nervioso, que se puede hacer a muchas repeticiones y que trabajas además toda la cadena posterior con un único ejercicio. Así que a mí me gusta mucho incluirlo, lo incluyo bastante en las rutinas de clientes. Sobre todo me gusta también emparejarlo con a lo mejor otro movimiento más, digamos, de culturismo, un movimiento normal, ¿no? Un press de banca, por ejemplo, o cosas así. Entonces lo emparejo en biserie con un compound row, que es un movimiento más de descarga y además, como digo, pues trabajas toda la cadena posterior. Entonces es, por ejemplo, un ejercicio o un ejemplo de pues cómo enfatizar, digamos, en puntos débiles dependiendo de la persona. Y ya el séptimo consejo sería utilizar técnicas de preagotamiento al inicio de los entrenamientos. ¿Esto qué significa? Que parece que estoy hablando en chino. Pues las técnicas de preagotamiento, o la técnica de preagotamiento, es una técnica avanzada y de hecho yo por lo general, especialmente en esta franja de edad, recomiendo mantener las técnicas avanzadas al mínimo o incluso no usar ninguna. Pero esta me parece muy interesante, sobre todo de la forma en la que yo al menos recomiendo utilizarla, y sé que esto además también va en contra de lo que predican muchos entrenadores, ¿vale? Porque de forma general siempre se dice que una sesión de entrenamiento debe comenzar con el ejercicio más duro, ¿vale? El típico ejercicio multiarticular, el que más exigencia tenga del sistema nervioso, por ejemplo, pues un press de banca, un peso muerto, todos estos ejercicios, de hecho, que he dicho al principio que recomendaba pues eliminar todos estos ejercicios con barra, pues generalmente, como son los básicos, pues se tienen que hacer al principio. Sin embargo, lo que yo recomiendo y lo que yo utilizo muchas veces, dependiendo del programa de entrenamiento que esté haciendo, pues son técnicas de preagotamiento, o podríamos decir mejor preactivación, ¿no? Quizás sea pues una palabra más acertada para esto, ¿no? Que es básicamente, antes de hacer el primer ejercicio multiarticular, pues realizar otro ejercicio de aislamiento para la misma zona corporal del mismo ejercicio que vas a hacer después. Por ejemplo, si vas a hacer un press de banca, ¿no? Pues antes de hacer press de banca, haz 2 o 3 series de contractor en máquina, por ejemplo. Y ahora, como digo, habrá mucha gente que dirá, no, pero es que eso es una tontería porque te vas a cansar más y vas a estar más fatigado para tu ejercicio fuerte, ¿no? Del día, que en este caso sería el press de banca, ¿vale? En este ejemplo. Y es cierto, te vas a cansar más, te vas a fatigar, por eso se llama preagotamiento. Pero a cambio, consigues activar mucho más el músculo que vas a trabajar luego, ¿vale? Por eso digo que quizás sería mejor llamarle preactivación. Pero bueno, y además
además, como vas a estar más fatigado, vas a tener que mover menos peso. Y aquí es donde digo que pues algunos entrenadores esto de mover menos peso no les gusta porque piensan que el máximo rendimiento y la máxima progresión la dictamina el peso que hay en la barra. Y si utilizas esta técnica, pues lógicamente vas a tener que reducir seguramente la carga y vas a mover menos peso. Pero como he dicho antes, esto a nivel articular es muy bueno porque con menos carga estás estimulando la musculatura, que es al final tu trabajo, es para lo que vas al gimnasio. Que haya más o menos peso en la barra, pues solo te vale cuando eres un powerlifter, cuando entrenas para fuerza, pero cuando no, cuando entrenas simplemente por composición corporal, pues el peso simplemente es una herramienta y ya está. Y aún así, aun con este argumento, también podrías seguir progresando. Como se suele decir, lo cortés no quita lo valiente, ¿no? Si tú normalmente, digamos, cuando haces press de banca como primer ejercicio, usas 100 kilos para 10 repeticiones, pues cuando haces esta técnica y metes un ejercicio antes de activación, luego cuando vas a hacer press de banca, a lo mejor solo puedes utilizar 75 kilos para hacer 10 repeticiones, estás moviendo menos peso, pero puedes seguir progresando y mover más peso con el tiempo, ¿vale? Si luego en 2 semanas, en 3 semanas, pues en lugar de 75 mueves 77,5, ¿vale? Pues eso es progresión, eso es que estás progresando, o sea que la progresión tampoco la vas a perder utilizando esta técnica y a cambio, como digo, pues te aseguras de proteger más a las articulaciones y de activar mejor el músculo que vas a trabajar. Por ejemplo, el dorsal suele ser un músculo que a la gente le cuesta mucho activar. Pues si, por ejemplo, el ejercicio primario de esa sesión, digamos, es un remo con mancuerna, ese sería el ejercicio básico, digamos, ¿no? Pues si antes de hacer el remo con mancuerna haces 2 o 3 series de pullovers con cuerda, por ejemplo, pues cuando vayas a hacer el remo, seguramente tengas que mover menos peso porque estarás más cansado, habrás empleado pues más energía en el pullover, ¿no? Que era el primer ejercicio que has hecho, pero a cambio el movimiento va a ser mucho más efectivo para el dorsal, que es al final lo que buscas. Al final es como decía, me parece que era Bob Paris, que era un culturista de los 60, 70 o por ahí, ¿vale? Tampoco sé exactamente la fecha, y me parece que fue él quien decía que en lugar de mover 100 kilos en un ejercicio, él prefería hacer que 50 kilos pesaran como 100, ¿vale? Y esto con esta técnica de preactivación o de preagotamiento, pues se consigue perfectamente. Además, tampoco es algo que me haya inventado yo, ¿vale? Me parece que John Meadows lleva haciendo esto como 20 años, ¿no? Por lo que es algo que podéis barajar el probar. Y ya está, estos han sido los consejos para hacer más productivo un estilo de vida fitness conforme vamos cumpliendo años. Espero que os hayan servido y si es así, pues ya sabes, deja tu valoración de 5 estrellas en iTunes, un me gusta y un comentario en iVoox. Muchas gracias también por escuchar el podcast en Spotify, en YouTube y donde quiera que me escuches. No olvides que si formas parte de esta demografía o si vas a formar parte pronto, ¿no?, de la demografía de más de 40 años, pues en la academia tienes un curso completo, específico, exclusivamente hablando de todos estos temas que conciernen a las personas de más de 40 años. Y yo me despido aquí, pero como siempre nos escuchamos en los siguientes episodios. ¡Hasta luego!